Era una noche oscura y tormentosa, como aquellas en las que el viento se convierte en una especie de monstruo invisible, arrastrando la humedad y el miedo a cada rincón de la aldea. Las gotas de lluvia golpeaban con furia las ventanas, haciendo que el sonido fuera aún más penetrante en el interior de las casas. El cielo parecía una tapa de hierro forjado, bajo la cual los habitantes de la pequeña aldea trataban de sobrellevar el frío y la tormenta. Todo estaba sumido en el silencio roto únicamente por el rugido de los truenos. En una de las casas más cercanas al río, vivía Elena, una joven madre que había sufrido la pérdida de su hija hacía unos pocos meses. La niña, a la que había llamado Valeria, había desaparecido en circunstancias extrañas, como si un agujero negro la hubiera tragado. Nadie sabía qué había ocurrido, pero su ausencia había dejado una herida abierta en el alma de Elena. Ya no había risas en la casa, ni juegos por la tarde. El eco de la muerte de Valeria resonaba en cada rincón. Esa noche, sin embargo, algo parecía distinto. Mientras la tormenta rugía afuera, Elena se encontraba despierta, sentada al borde de la cama, mirando la silla vacía junto a la ventana, donde su hija solía sentarse. La falta de sueño la había vuelto inquieta, y el peso de la soledad se le clavaba en el pecho como un clavo oxidado. De repente, un llanto lejano la sacó de sus pensamientos. Era un sonido débil, quebrado, casi imperceptible, pero lo suficientemente cercano como para hacerle estremecer. ¿Quién podría estar llorando a esta hora?, pensó, sin atreverse a mirar fuera de la ventana. Sin embargo, el llanto persistía, suave pero creciente, y algo en su interior la empujó a levantarse y acercarse a la ventana. Al asomarse, una figura apareció a lo lejos, de pie junto al río, envuelta en una niebla espesa que la hacía parecer irreal. La mujer estaba vestida con una túnica blanca, flotando en la oscuridad, sin una fuente de luz aparente que iluminara su rostro. Los cabellos negros de la mujer se movían con el viento, pero no parecían moverse de forma natural, como si fueran parte de la sombra misma. El llanto provenía de ella, y cada sollozo atravesaba el aire denso como si se tratara de un grito de dolor. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No podía apartar los ojos de la figura, como si la estuviera hipnotizando. A pesar de la tormenta, un silencio pesado se apoderó de la casa, como si el tiempo se hubiera detenido. «¿Quién es ella?», murmuró Elena, sus ojos fijados en la figura. La mujer parecía no notar su presencia, pero sus movimientos eran lentos, como si cada paso le costara un esfuerzo sobrehumano. De pronto, la figura giró lentamente hacia la casa de Elena, y fue entonces cuando Elena vio sus ojos, dos pozos vacíos, oscuros, sin vida. La mujer no tenía rostro, solo una sombra que absorbía la luz. A medida que la figura se acercaba, el llanto creció en intensidad, pero ya no era solo tristeza lo que se sentía en el aire. Era desesperación, una necesidad visceral de algo que no se podía identificar. Elena sintió una necesidad urgente de salir al encuentro de la mujer, un impulso que no podía controlar. Abrió la puerta con rapidez y salió al porche, la lluvia golpeando su rostro con fuerza. La figura ya no estaba en el mismo lugar, pero el llanto seguía resonando en sus oídos. La mujer estaba ahora más cerca, a lo lejos, como si estuviera esperándola. Elena caminó hacia el río, el agua a sus pies subiendo con rapidez debido a la tormenta. El llanto cesó repentinamente. «Devuélveme a mi hija». La voz se deslizó en el aire, como una orden, un susurro grave y lleno de desesperación. Elena se detuvo en seco, con los latidos de su corazón retumbando en sus oídos. La mujer ya estaba justo frente a ella. En ese momento, los ojos vacíos de la figura se clavaron en los suyos, y Elena sintió una presión en el pecho, como si el aire mismo se estuviera agotando. La mujer, vestida de blanco, no decía nada más. Su rostro estaba cubierto por una sombra tan profunda que ni siquiera el relámpago que iluminaba el cielo podía disiparla. Elena no pudo moverse, paralizada por el terror. Las palabras «devuélveme a mi hija» seguían resonando en su mente. Un eco profundo y mortal, que parecía haber sido grabado en su alma. Elena dio un paso atrás, pero la figura avanzó hacia ella, la atrapó en una niebla densa que comenzó a envolverla. Solo en ese momento, Elena comprendió lo que estaba sucediendo. La mujer no era una simple aparición, era la Llorona. La leyenda cobraba vida ante ella, no como una historia de viejas supersticiones, sino como una presencia real y palpable.
Una presencia que pedía algo, algo que solo Elena podía entender. El llanto volvió a elevarse, y en ese instante, Elena corrió de vuelta a su casa, cerrando la puerta con fuerza detrás de ella. Sin embargo, el llanto persistió en la distancia, como si estuviera justo afuera, esperando. Esa noche, Elena no logró dormir. En cada esquina, en cada susurro del viento, sentía la presencia de la Llorona. Sabía que algo había cambiado, que ya nada sería igual, y que, de alguna manera, su destino estaba ahora entrelazado con el de esa figura que lloraba, solitaria, en la oscuridad. Elena no pudo apartarse de la imagen de la Llorona. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro vacío, la sombra que cubría su figura, su llanto eterno. El sonido del viento azotando las paredes de la casa parecía acercarse cada vez más, como si la tormenta misma estuviera de su lado, empujando la angustia hacia su alma. Esa noche, Elena decidió salir a investigar, a enfrentarse a aquello que la atormentaba, aunque sabía que podría ser un paso peligroso. A la mañana siguiente, el cielo seguía nublado, pero la tormenta parecía haber cesado. Las calles del pueblo estaban desiertas, como si sus habitantes hubieran desaparecido con la lluvia. A lo lejos, los aldeanos comenzaban a susurrar, los rumores sobre la Llorona se esparcían como un incendio incontrolable. «Ella está aquí, más cerca de lo que creemos», murmuraban unos a otros, evitando mirar a Elena, como si temieran que la misma leyenda los estuviera acechando también. Elena caminó por el pueblo en busca de respuestas, pero las miradas esquivas de los demás solo la llenaban de más dudas. Nadie quería hablar con ella, nadie se atrevía a decir lo que realmente pensaban sobre la leyenda que ahora la perseguía. A medida que pasaba el día, su ansiedad crecía, y las palabras de los aldeanos no dejaban de retumbar en su cabeza: «La Llorona nunca se va. Si te ve, te marca para siempre». Poco después de regresar a su casa, el llanto volvió. No estaba en el río esta vez, sino cerca de su puerta. Elena se asomó por la ventana, y ahí la vio de nuevo, la Llorona, con su vestido blanco ondeando al viento, de pie, como si esperara algo. Su rostro seguía escondido en las sombras, pero algo en la forma en que se movía, en la quietud de su figura, hacía que Elena sintiera que la figura estaba mucho más cerca de lo que pensaba. La mujer dio un paso hacia la puerta de la casa de Elena, y en ese momento, el corazón de la joven comenzó a latir con fuerza. Sabía que debía enfrentarse a aquello, aunque la idea de acercarse a la figura le aterraba más que cualquier otra cosa. Se armó de valor, abriendo la puerta lentamente. La lluvia, ya más tenue, seguía cayendo sobre el pueblo, creando una atmósfera aún más opresiva. La mujer avanzó sin prisa, como si el tiempo no tuviera poder sobre ella. En un instante, Elena pudo escuchar claramente sus palabras, no con los oídos, sino con el alma misma, como si la voz de la Llorona estuviera resonando en lo más profundo de su ser. «Devuélveme lo que me pertenece». La mujer dejó de moverse, su figura como una sombra quieta en la oscuridad. Elena, aunque paralizada por el miedo, no podía apartar la mirada. Algo la empujaba a acercarse más, a descubrir la verdad detrás de esos ojos vacíos, detrás de esa desesperación que parecía más humana de lo que se esperaba de una leyenda. «¿Qué quieres de mí?», susurró Elena, aunque su voz temblaba, como si las palabras fueran insuficientes para entender el horror de lo que estaba ocurriendo. La mujer inclinó ligeramente la cabeza, y por un momento, Elena pudo ver algo en sus ojos, algo que no era odio, ni furia, sino un dolor profundo, algo que la hacía sentir que esa figura no había sido siempre la leyenda temida. No, esa mujer había sido una madre, tal vez como ella, y algo le había sido arrebatado de manera brutal. El llanto volvió a llenar el aire, más intenso que antes, mientras la mujer retrocedía lentamente, deslizándose hacia la niebla que comenzaba a cubrir la aldea. La figura no desapareció, sino que se desvaneció poco a poco, como una sombra que se disuelve en la oscuridad, dejando solo un eco de su presencia. «Devuélveme lo que me pertenece», repitió la voz, aunque esta vez, se mezclaba con el viento, llevándose las palabras hacia el abismo. Elena cerró la puerta con rapidez, su respiración agitada. Aunque la figura ya no estaba allí, el peso de la experiencia seguía pesando sobre ella. El miedo la había marcado, y sabía que no podría escapar de lo que la Llorona le pedía. Elena intentó, con todas sus fuerzas, retomar su vida, pero algo dentro de ella había cambiado. Los días pasaban, pero el llanto de la Llorona seguía acechándola, siempre cercano, siempre presente, como una sombra que no podía alejarse.
Cada rincón de la casa parecía estar lleno de la presencia de la mujer, y el aire se sentía más denso, más pesado, a medida que la figura se acercaba más cada noche. Elena ya no podía escapar de su llanto, que la seguía como una melancolía imparable. Ni las conversaciones con los pocos aldeanos que se atrevían a hablar con ella servían para aliviar su angustia. De hecho, nada parecía aliviar el creciente vacío que había dejado la visita de la Llorona. Elena había intentado olvidar. Se concentraba en su trabajo, en las tareas del hogar, en cualquier cosa que pudiera distraerla. Pero siempre estaba ahí, esa presencia invisible que se filtraba por las grietas de la casa. La imagen de la Llorona aparecía en sus pensamientos sin previo aviso, como una sombra que nunca dejaba de seguirla. Sus ojos vacíos, sus palabras desesperadas, seguían retumbando en su mente, como un eco de sufrimiento. «Devuélveme lo que me pertenece». Esas palabras la perseguían, la acosaban, y no podía escapar de ellas, ni de la imagen de la mujer que se desvanecía en la niebla. Una noche, la tormenta volvió. La lluvia azotaba el techo, y los truenos llenaban la casa con su rugido. Elena estaba acostada, mirando al techo, incapaz de cerrar los ojos. La humedad se filtraba por las paredes, pero no era solo la humedad lo que la invadía. Era el miedo, ese miedo palpable que se apoderaba de su cuerpo cada vez que el viento soplaba más fuerte. Y entonces, lo sintió. El llanto. Un llanto que se elevaba sobre el estruendo de la tormenta. Era más fuerte que nunca, más cercano, más angustiante. Elena se levantó con rapidez, los nervios recorriéndola como si una corriente eléctrica la atravesara. Sabía lo que significaba ese llanto, lo había escuchado antes. «No, no puede ser», murmuró para sí misma, pero al mismo tiempo, sabía que la figura de la Llorona estaba cerca. Ya no podía ignorarlo. El miedo se apoderó de sus pies, pero algo en su interior la impulsó a levantarse, a mirar por la ventana. Miró hacia afuera, y lo vio. La figura de la Llorona, otra vez, estaba de pie frente a su puerta. Esta vez, su figura era más definida que nunca. El vestido blanco ondeaba en el viento, su rostro cubierto por las sombras, sus ojos vacíos como pozos oscuros que la miraban fijamente, despojados de toda humanidad. El llanto se hizo más fuerte, más doloroso, y Elena sintió una opresión en el pecho, como si algo estuviera apretando su corazón, como si esa presencia estuviera drenando la vida misma de su cuerpo. La figura no se movió, pero la angustia que emanaba de ella era tan palpable que Elena no pudo evitar abrir la puerta. Algo en su interior le decía que tenía que enfrentarse a aquello. Si no lo hacía, jamás podría liberarse. Con el corazón en la garganta, Elena salió al porche, el viento y la lluvia golpeando su rostro con fuerza, pero ella no se detuvo. Caminó hacia la Llorona, sin saber bien qué esperaba encontrar. Algo la atraía, un poder invisible que la arrastraba, que la empujaba a acercarse. La mujer no se movió, pero Elena pudo sentir que la presencia de la figura la estaba observando, analizando cada uno de sus movimientos. Cuando Elena estuvo lo suficientemente cerca, el llanto cesó, y un silencio absoluto llenó el aire. Elena intentó hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. La mujer la miraba fijamente, sus ojos vacíos, pero con una intensidad que la atravesaba. El viento se calmó de repente, como si todo el universo estuviera esperando el siguiente paso, esperando lo que sucedería a continuación. «¿Qué quieres de mí?», susurró Elena, temblorosa, su voz casi inaudible sobre el rugido de la tormenta. «¿Por qué me sigues? ¿Por qué me buscas?». La figura no respondió, pero algo en su postura cambió. La sombra que cubría su rostro pareció desplazarse ligeramente, revelando una fracción de lo que alguna vez debió haber sido un rostro humano. Sin embargo, Elena no pudo ver más. En su lugar, un grito de dolor y desesperación llenó el aire, un lamento tan profundo y desgarrador que atravesó su pecho, desgarrando sus entrañas. Un eco de angustia se filtró por todas partes, y Elena comprendió, por fin, que la Llorona no era solo una figura de leyenda. Era la manifestación de un sufrimiento interminable, algo mucho más real y humano de lo que había imaginado. «Devuélveme lo que me pertenece». La mujer susurró, con una voz tan baja que parecía salir de las entrañas de la tierra misma. Elena no podía moverse, no podía hablar. Solo sentía esa presión sobre su pecho, esa fuerza invisible que la empujaba a ceder, a rendirse, a entender lo que la mujer estaba pidiendo.
Elena miró a la figura de la Llorona una vez más. Algo en sus ojos vacíos parecía pedirle algo más. No solo su hija, sino algo más profundo. Algo que solo Elena podría comprender, aunque no podía entender cómo o por qué. La mujer levantó lentamente las manos, y Elena sintió un estremecimiento recorrer su columna vertebral. Un viento helado comenzó a envolverla, y la oscuridad pareció intensificarse a su alrededor. «No puedo devolverte nada», dijo Elena, apenas susurrando, mientras las lágrimas caían por su rostro, las mismas lágrimas que la mujer había derramado durante tanto tiempo. En ese momento, la figura de la Llorona comenzó a desvanecerse, como una sombra que se disuelve en la niebla. Pero antes de desaparecer por completo, su voz resonó una vez más, como un eco lejano. «No te librarás de mí, Elena. Yo soy parte de ti». La tormenta cesó al instante. El viento se calmó, y el aire se hizo más denso. Elena cayó de rodillas, agotada, sin aliento, como si hubiera estado al borde de la muerte. La presencia de la Llorona ya no la rodeaba, pero el peso de sus palabras quedó grabado en su alma, como una marca indeleble. Al volver a la casa, Elena cerró la puerta con fuerza, pero la niebla del río, ese eco lejano, seguía resonando en su mente. Sabía que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Y aunque la Llorona se desvaneció, una parte de su dolor permaneció con Elena, una herida que nunca cicatrizaría.